Antonio Barrero. Después va a haber la conferencia de Alejandro Zurita, que es tataranieto de una hermana, la única hermana que tuvo don Hilarión Daza, de apellido Daza Grosoley también, o sea, hermana de padre y madre. Y luego vamos a tener un conversatorio, porque me imagino que van a haber preguntas que hacer. Así que sin más, le voy a ceder la palabra a Toño para que haga la presentación del conferenciante. Gracias por venir, ¿no? Gracias. Buenas noches, distinguida concurrencia. Con la venia del directorio de la Sociedad Geográfica y de Historia Sucre voy a presentar al joven profesional chuquisaqueño Alejandro Zurita Céspedes, quien estudió en el Colegio Pestalozzi de Sucre. Es licenciado en Ingeniería Civil de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca. Doctorado en Ciencias en la Universidad de Moscú, Rusia. Especialidad en Industrialización del Litio, Universidad de San Petersburgo, Rusia. Especialidad en Geofísica del Petróleo y Gas, Universidad de San Petersburgo, Rusia. Maestría en Administración de Negocios Mineros, Universidad de Moscú, Rusia. Especialidad en Operación e Industrialización de Recursos Evaporíticos y Tierras Raras, Universidad de Energía, Rusia. Maestría en Diplomacia y Relaciones Internacionales, Universidad Antonio de Nebrija, Madrid, España. Habla fluidamente ruso, italiano, inglés, francés, alemán y español. Columnista en Radio Sputnik, Rusia, en temas de análisis político-económico del sector energético. Redactor quincenal de artículos de diplomacia energética en la revista de análisis económico político estatal del gobierno de la Federación Rusa. Director del Centro Científico Ruso Latinoamericano. Tiene las siguientes publicaciones: libro Manual de Laboratorio de Asfalto, año 2014. Libro Contratos Petroleros, año 2019. Y ahora va a presentar el libro General Hilarión Daza, presidente de la República de Bolivia y la geopolítica en la Guerra del Pacífico de este año. Me voy a permitir leer el prefacio del libro porque es fundamental la idea de esta conferencia. La intención de esta investigación histórica es la de elevar la estima de nuestros hermanos bolivianos, sobre todo y también latinoamericanos, ya que el desconocer la historia y peor aún, carecer de líderes, héroes, próceres, generales de ejércitos que defendieron la integridad física, territorial, moral de los pueblos, deben ser honrados con obligatoriedad por sus habitantes, ya que la bendición a una nación viene cuando sus pueblos aman su historia, sus orígenes, sus batallas y sus líderes. Un pueblo que no ostenta sus valores cívicos y patrióticos tiende a desaparecer en el olvido, porque es la esencia nacionalista cívica la formación desde la cuna, la base para el carácter y éxito de sus ciudadanos. Voy a ceder la palabra a este profesional científico, Alejandro Zurita Céspedes, que va a hacer su presentación del libro Hilarión Daza. Gracias.
estimado público presente aquí, las autoridades de la Sociedad Geográfica, amigos y población en general, faltaba que pongan que soy campeón de canicas del quinto curso de colegio. ¿No? Yo no le tomo mucha importancia a esto de las currículum, etc. Yo soy un chuquisaqueño, un sucrense de corazón, y es lo más importante, y quiero dirigirme también a bolivianos, chuquisaqueños, sucrenses, y como dijo Toñito, lo más importante en el prefacio, ¿no? Elevar los valores cívico-patrióticos de nosotros los bolivianos a puertas del bicentenario. ¿No? Es muy importante recordar este tipo de próceres, héroes, líderes que dieron su vida, que pelearon batallas como la Guerra del Pacífico con sable en mano, con ejércitos, ¿no? Como el húsares y los amarillos, verdes, colorados de Bolivia, ¿no? Que eran de aquí de Sucre y que fueron a pie hasta Tacna, y en las batallas también, ¿no? En Tambillos, Canchas Blancas, que hubo victorias, se ganó. Entonces, imagínense, ¿no? Cómo ir a caballo con sable y con fusil y dar el pecho, ¿no? Poner el pecho a las balas, ¿no? Por defender el territorio boliviano, por defender el patriotismo, por defender una nación, por defender esos valores. Entonces, lo que yo quiero hacerlo es lo más dinámico posible y corto, no va a durar mucho, máximo 35-40 minutos la explicación, y después vamos a hacer una pequeña ronda de preguntas. Estoy abierto a cualquier pregunta que me puedan hacer, duda, y he recibido muchas preguntas que me han querido hacer durante toda esta semana, y les he pedido un poquito de paciencia para mantener un poco el suspenso ante la explicación que vamos a empezar, ¿no? Lo principal, el libro que con todo cariño lo hemos hecho para todos los bolivianos sucrenses, está constituido de 10 capítulos. Entonces vamos a dar una introducción a todo esto. Las fotografías que tenemos aquí es simplemente para distracción, ¿no? Para poner un poco de emoción al momento. No hay ninguna diapositiva, pero vamos a dar con los pasos. Entonces, un poco vamos a hablar sobre el título, ¿no? Dice, presidente Hilarión Daza Grosoley, general Hilarión Daza Grosoley, presidente de la República de Bolivia, y la geopolítica de la Guerra del Pacífico, ¿no? ¿Qué tenemos por geopolítica? La política de la geografía, en la política implantada a un territorio específico. En este caso, la Guerra del Pacífico fue un encuentro bélico, el más importante del continente, donde estuvieron inmiscuidos muchas naciones, Chile, Perú y Bolivia, y que hasta el día de hoy, después de siglo y medio, siguen las secuelas, no solamente económicas, sino también en los corazones de cada uno de los bolivianos. No solamente los bolivianos, los peruanos y los chilenos lo recuerdan muy bien. Entonces, ¿qué tenemos por esa geopolítica, esa influencia que tuvo el general Hilarión Daza en comandar los encuentros bélicos desde 1879 a 1881? La importancia que tienen, por ejemplo, los chilenos es básica, desde que empezó desde 1840 con la teoría Portales. Tal vez algunos de ustedes lo escucharon, que es una copia de la doctrina Monroe que impuso los Estados Unidos hace 200 años. Entonces la teoría Portales es básicamente, como debió ver el escudo, dice, ¿no? Por la razón o por la fuerza. Entonces, por la razón o por la fuerza es un principio, solo uno de los principios de alrededor de 15, que muestra la geopolítica y el servicio de inteligencia y el espionaje y todo el expansionismo que ha tenido Chile, especialmente hacia el norte. Entonces todo empieza en 1841, pero empieza más antes. Desde 1825, cuando se formó la República de Bolivia, nuestros libertadores, nuestros gloriosos libertadores como Simón Bolívar, etc., tuvieron sí mucho apoyo del Imperio Anglosajón, porque el Imperio Anglosajón ha sido siempre catalogado, ¿no?, antes, ¿no?, rival con el Imperio Español. El Imperio Español era el imperio del sol que nunca se pone, ¿no?, porque era el siglo XVI, XVII, XVIII, donde tenía una bonanza increíble en todo el planeta.
Pero el imperio anglosajón eran conocidos esas veces como los piratas, y hasta hoy en día siguen, ¿no? Las historietas, películas, piratas, y los ingleses eran piratas. ¿Y qué atacaban? Los barcos españoles, porque ellos tenían oro. Entonces, ahí los galeones, ¿sí? Y ahí empezó esa tradición y se fortalecieron, ¿no? Los ingleses, porque tuvieron una flota alrededor de todo el mundo, una flota marítima poderosa, fuerte, y a partir de ahí empezó su poderío. Entonces el imperio anglosajón también apoyó a las revoluciones y a las independencias de Latinoamérica. Puede que haya estado bien, pero también hubo muchos, para empezar, para recordar, ¿no? Como decía el ingeniero Pastor Sáenz, todo el libro, ¿no? Está documentado en alrededor de 300 cartas y documentos de la época, cartas que han sido firmadas por Daza, que de un momento los vamos a mostrar también a algunos ejemplares, a las originales, ha sido un trabajo de 3 años, con visitas a museos, a bibliotecas en Chile, en Europa, etc. Los chilenos tienen mucha más información, tienen tal vez 50 más información de la Guerra del Pacífico que nosotros. Incluso aquí en el Archivo Nacional un compañero que trabaja en el archivo me dice, aquí vienen todo el tiempo chilenos y les damos toda la información. Y cuando va un boliviano a la Universidad de Valparaíso o a la Católica de Chile, no lo reciben. No te reciben. Por más que sea de San Francisco, no te reciben. Entonces, ahí ya vemos cómo parte ese servicio de geopolítica, de ese servicio de inteligencia, de cuidar esa teoría Portales. La teoría Portales, ¿no? O la unión, por la razón o por la fuerza, uno de los principios. Y otro, expansionismo hacia el norte. Entonces, retornamos a la ventadita de hace rato. ¿Cuándo empezó entonces el apoyo a las independencias? Muchos países como Colombia, y Bolivia no ha sido la excepción, se endeudaron al imperio anglosajón. Colombia, por ejemplo, en 1966 terminó de pagar la deuda que tenía con el imperio anglosajón. Y tal vez está bien, no digo que está mal, pero desde ahí empezamos para entender cómo empezó la independencia de Bolivia. Entonces, la independencia de Bolivia de 1825 pasaron alrededor de 16 años en la batalla de Ingavi, que no debería ser la batalla de Ingavi, sino que debería ser una guerra que la hemos ganado los peruanos, ¿no? El general Vallivian ganó, lo mató a Grau, al presidente Grau, en la zona de La Paz, en la zona del cementerio de La Paz, acorraló, lo mató. Y gracias a eso, o sea, el presidente Grau dijo, no, yo en 1841, 16 años después de la creación de la República, ¿no? Gamarra, perdón, perdón, Gamarra, ¿sí? Entonces se lo mató y Vallivian fue alabado de ese momento. Pasó un tiempo y fue Belsu, lo nombraron, ¿no? Le subieron de rango militar y subió a la presidencia. Pero cuando terminó su presidencia, subió el siguiente Belsu y dijo, a el obelisco que le han hecho en Ingavi lo mandó a deshacer. Y desde ahí ya nos damos cuenta cómo, ¿no? En los 200 años de vida republicana que tenemos, cada gobierno siempre le echa tierra al otro. Y siempre fue así, ¿no? Y a pesar que Vallivian fue un héroe, y lo tenemos en la Casa de la Libertad, pero sin embargo leemos los libros de historia, dice Batalla de Ingavi, debería ser una guerra que hemos ganado a los peruanos, hemos matado a un presidente peruano y hemos evitado que Perú se anexe todo el territorio boliviano. Entonces, ese día, y tenemos un documento, uno de los documentos vamos a nombrar, ese día que Bolivia ganó a Perú esa guerra, hubo fiesta en Chile. Brindaron, dijeron, ahora sí podemos aplicar la invasión hacia el norte. Entonces ahí empieza la historia de la Guerra del Pacífico, no en 1879, en 1841, aplicando la teoría de Portales, que dijimos al principio, recuerden, que es copia de la doctrina Monroe, que hasta el día de hoy Estados Unidos lo tiene, y no lo ocultan, lo tienen y dicen, es un decálogo, dicen, ¿no?
que por justificación de seguridad, hay toda una institución en Estados Unidos que dice el Homeland Security, ¿no? De seguridad nacional. Entonces los recursos naturales que están localizados en cualquier parte del globo terráqueo son vitales para la seguridad nacional de ese país en específico. En este caso, Chile aplicó ese mismo principio con la teoría de portales. Entonces, en 1841, recordemos, hicieron fiesta, dijeron, ahora sí, que están peleados Perú y Bolivia, podemos empezar a aplicar todo un plan, estrategias, servicios de inteligencia, espionajes, etcétera, anglo-chileno, porque chileno de por sí tampoco podían hacerlo. Y ahí empezó. Perdón, me tomo un sorbito de agua. Entonces, en 1841 es donde empieza realmente. Y el presidente chileno pide una exploración científica con exploradores ingleses y estadounidenses para toda la zona, no solamente boliviana, sino hasta el Perú. Entonces, sí, fueron geólogos a hacer inspecciones que duraron meses y años para ver específicamente qué tipo de recursos minerales existían, qué tipo de minerales de todo tipo, ¿no? Y ahí es donde se empezó a encontrar el guano y el salitre. Y también se informó, y ahí están las cartas, se informó que había minas de cobre, ¿no? Las de Chile, que eran nuestras, que es Chuquicamata, ¿no? Perdón, Chuquicamata, ¿no? Y las minas de plata. Pero el objetivo era encontrar el guano y el salitre, porque obviamente sabemos todos nosotros que en Europa se vivía una situación de crisis alimentaria por la falta de fertilizantes. Entonces ahí vamos a entrar qué es el guano. El guano, actualmente por ejemplo el gobierno está industrializando fertilizantes, ¿no? El fósforo NKP, ¿no? Fósforo, nitrógeno, sodio. El nitrógeno es básico para fertilizar hasta el día de hoy. El guano es nitrógeno. El guano es nitrógeno, pero a un 7%, 14%. El nitrógeno que se ocupa actualmente, que se explota y que es un derivado de la química básica de los salares de Pastos Grandes y Uyuni, que no es el carbonato de litio, pero sí es un derivado, es al 40%. Es un fertilizante que en todo el mundo hasta el momento no se encontró uno mejor, uno más efectivo y uno que no dañe tanto la tierra. En esa época era el guano y el salitre. Bueno, entonces el objetivo era ya hacer la exploración desde 1841. Ahí llega, nos vamos a saltar a Melgarejo. Melgarejo estuvo 8 años en el gobierno, desde, alguien me va a corregir, 1862 o 60, Melgarejo, 1866. 6 años estuvo, ¿no? En los 60, del 62 al 70, si no me equivoco, ¿no? 68, ya. En todo su gobierno, él siempre tuvo coqueteos con Chile, hizo cosas buenas, bueno, pero no vamos a hablar de Melgarejo. Y hay documentación también relacionada, ¿no? Con Daza en ese aspecto. Entonces, nos vamos a saltar un poquito, vamos a olvidar esa parte. Nos vamos a saltar ya a la vida de Hilarión Daza. ¿Por qué se relaciona con Melgarejo? Ya hemos hablado un poquito de la geopolítica chilena, de la influencia anglosajona, etc. Entonces, antes de entrar a la juventud de Daza, y de ahí después ya para terminar, vamos a hablar cómo Melgarejo tuvo tanta influencia con los chilenos también, pero en su ingenuidad también trató de hacer cosas buenas. Y está también la investigación científica, los documentos que prueban eso. Entonces existe la invasión a las Islas Chinchas en los 60, en el año 1862, del Imperio Español, que con el pretexto de decir no, vamos a recuperar los territorios, y quien apoyó a Chile fue Bolivia. Melgarejo mandó un ejército pequeño tal vez, pero mandó porque decía, no, bueno, nosotros somos, él hablaba del americanismo, desde esa vez, ¿no? Melgarejo. Y Melgarejo, que es tan repudiado y se le ha echado tanto, desde esas veces ya hablaba pues del latinoamericanismo e instituyó que todo latinoamericano debería ser una sola, ¿no? Un solo pasaporte, y quería a todos los latinoamericanos. Bueno, entonces él manda un ejército para apoyar a las Islas Chinchas y al final derrotan al español, incluso lo matan,
dándole el apoyo a los chilenos. A pesar, miren cómo, a pesar de que Bolivia apoyó a Chile ya en el 60, después, 20 años más tarde, en el 79, invade Bolivia. Bueno, entonces, el Melgarejo ya en los finales, en el segundo año final ya de su mandato, en Bolivia había muchas convulsiones porque era un poquito atrabancado, alocado, bebía mucho, violento, ¿sí? Hacía cosas buenas, pero era un poco atrabancado y había muchas revueltas. Y esas veces, cuando Hilarión Daza estaba de sus 17 años, había una revolución aquí a cargo de los doctores de Charcas de esas épocas. Entonces querían derrotar a Melgarejo. Entonces, Melgarejo nace en 1840. Entonces esto pasa en 1859, a sus 19 años, cuando ya estaba como soldadito. Entonces dicen ya, se metió ya al cuartel acá. Entonces, y obviamente el cuartel dependía del gobierno que estaba en La Paz, que se movía de La Paz a Sucre, y esa vez estaba Melgarejo en La Paz. Entonces dijo, ¿quién va a mandar esta carta? Vamos a mandar esta carta a Melgarejo para que no derroquen el gobierno de Melgarejo, porque si no aquí los doctorcitos de Charcas lo van a derrocar. Bueno, eran órdenes que tenían que cumplir los militares. Entonces le dijeron, ya, usted, Daza, le dijeron, ¿no? Hilarión, que siempre se caracterizó por un hombre le decían el soldado mandón desde esa vez. Era un hombre con mucho carácter, muy bravo, siempre era caracterizado así. Y por eso es que se metió en la carrera militar. A mí, la verdad, nunca me ha gustado la carrera militar ni todo eso, pero al leer toda esa parte de los ejercicios físicos que realizaba, o sea, netamente militar, ese pensamiento. Bueno, entonces agarró la carta y dijo, yo voy. Recordemos que no había telégrafo, recordemos que no había teléfono, no había nada, ningún artefacto electrónico para mandar instantáneamente una carta. Entonces agarró un caballo y se fue por Potosí, Oruro, La Paz, hasta llegar. Normalmente un chasqui con el periódico de esa época tardaba 7 días en llegar hasta La Paz para mandar un mensaje. El Hilarión Daza, día y noche, claro, descansando caballos en cada posta, ¿no? Tardó 3 días. Entonces, al tercer día llega al palacio Melgarejo y le dice al edecán, he traído la carta, aquí está, y que está habiendo una revolución y todos los detalles están en esta carta, es privada para el presidente. Y Melgarejo le recibe y le dice, ¿cómo? ¿Esto pasó hace 3 días? No te creo, te vas a la cárcel, y lo encarcela. Entonces ya se va a la cárcel, no te creo. Es que nadie llegaba en 3 días, decía. Si es verdad lo que tú me estás diciendo, de que hay una revolución, Melgarejo era súper desconfiado de la gente, conocía cómo era la gente y era muy desconfiado. Entonces, dice, si es verdad que tú estás, que todo lo que está escrito en esta carta, entonces yo te voy a ascender, te voy a poner de sargento de un escuadrón de mis edecanes, te voy a premiar. Y si es mentira, te hago fusilar al instante. Daza dijo, ya, póngame en la cárcel, obedece, no tenía nada que temer. Esperan, ¿no? 4 días porque eran 3 más 4, a los 7 días para que llegue el chasqui. Y corroboran efectivamente con el periódico de que todo era verdad. Entonces Melgarejo efectivamente lo libera y lo pone como sargento de sus edecanes. Ahí empezó la carrera militar de Hilarión Daza. No duró mucho en La Paz porque a las 3 semanas lo mandan al Chaco. Obviamente a pagar otra sublevación, porque en el gobierno de Melgarejo eran constantes las sublevaciones, porque no era muy popular. Y así estuvo 2-3 años más apagando sublevaciones, y se hizo muy conocido Hilarión Daza por apagar sublevaciones, porque era bravo, no temía las cosas, ¿no? Le metía mano ahí directamente con los soldados. Entonces, llega un momento en que se cansa la población de Melgarejo, de su presidencia, y deciden, el que le continúa, ¿no? Agustín Morales y otros, dicen, lo agarran, ¿no? A Daza aparte, y le dicen, oye, Daza, quítale el apoyo. Vos eres el único sumatón, ¿no? Y
quítale, mira, la gente ya está cansada, y lo convence. Entonces le quitan el apoyo a Daza, Daza le quita el apoyo a Melgarejo, y es así que Melgarejo, viéndose solo, pidió la ayuda en un momento a Daza, y él se hizo el desentendido y fue corriéndose hasta Perú, ¿no? Bueno, es otra historia, ¿no? Con Juana Sánchez y su cuñado. Al final el cuñado lo mata a Melgarejo, ¿no? Porque ya no tenía esa guardia, ¿no? Al matón. Entonces, como premio, Agustín Morales, el próximo, lo pone como ministro de guerra. Ahí empezó ya a ascender poco a poco. Ya lo pone como coronel, ¿no? El Melgarejo ya lo subió como capitán en tantas sublevaciones que apagaba, incluso en el litoral. Daza, antes de la Guerra del Pacífico, fue alrededor de 6 veces en expediciones a la zona del litoral a pagar también sublevaciones. Entonces, Agustín Morales dura poco. Al final también su yerno lo mata, un balazo en Palacio. Y como Daza estaba como ministro de guerra, entonces asume la primera vez, y eso muy pocos saben, ¿no? Antes de su gobierno, del 1876 al 79, antes ya, en el 73, Daza asume la presidencia. Temporalmente agarra la presidencia porque lo mataba, ¿no? Era algo que tenía que salvar la situación.